Hoy se conmemora aquí en Estados Unidos una fecha histórica, y especialmente aquí en Washington. Hoy hace exactamente 50 años el líder afroamericano Martin Luther King pronunció ese famosísimo discurso con la frase "tengo un sueño", I have a dream en inglés, en las escaleras del monumento a Abraham Lincoln, muy cerca de aquí. Es curioso, pero en ese discurso donde Martin Luther King dijo: "Sueño con que algún día mis hijos sean juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter", no se hizo famoso ese mismo día, no impactó tanto como todo el mundo piensa. Martin Luther King murió casi 5 años después, en 1968, asesinado en el sur de Estados Unidos. Lo que llama la atención, y lo destacan algunos periódicos, es que en ese momento que además antecedió el hecho de que pocos meses después, en 1964, fuera aprobada la ley de derechos civiles en Estados Unidos, que permitió que los afroamericanos pudieran entrar a restaurantes donde entraban los blancos, y que precedió también el hecho de que en 1965 se aprobara la ley por la cual los afroamericanos podían votar en igual condición que los ciudadanos blancos. Pues la verdad es que 5 décadas después la brecha entre la riqueza de los blancos y la pobreza de los afroamericanos sigue siendo notoria. Por ejemplo, desde 1963 al 2012, lo dice el Washington Post, el desempleo de los afroamericanos fue del 11,6%, el doble que el de los blancos. En el año 2011, el 27,6% de las familias afroamericanas estaban en la pobreza y solo el 9,8% de las familias blancas. Y hay un estudio de la Universidad de Princeton según el cual, cuando se está buscando a una persona para ocupar un empleo en una compañía, tratan en igualdad de condiciones a un afroamericano graduado de una universidad que no tenga antecedentes penales, lo tratan de la misma manera que a un blanco que haya cometido un delito menor. ¿No es un poco triste que 50 años después esto siga como está? Sí, es una historia de claroscuros. Por un lado hay un presidente afroamericano, no hay más segregación en las escuelas, no hay más barrios cerrados exclusivamente para blancos. Por el otro lado, la brecha socioeconómica continúa siendo quizás más amplia que lo que era hace 50 años. En un país que además se ha hecho más desigual en general, de manera agregada. Este país es hoy más desigual que lo que era en ese momento. Por el otro lado, hay una enormidad de hechos que llaman la atención, que desandan el camino de la inclusión, que comenzó con los derechos civiles y las leyes de los 60, las leyes de derechos civiles y derechos políticos. Hay infinidad de trabajos sobre la exclusión electoral de los afroamericanos en muchos estados del sur, que es un aspecto notable. Por ejemplo, si usted está en Maine y ha sido convicto de alguna felonía, de algún crimen menor, usted puede votar desde la cárcel. Pero en el estado de Florida, si usted alguna vez ha sido sentenciado por un crimen menor o por un crimen, el que sea, nunca más vota. Por supuesto que además la gran mayoría de esas personas excluidas del proceso electoral son minorías. Entonces, el camino que comenzó en ese momento, por diferentes maneras y diferentes recursos, ha sido desandado. Y la desigualdad social y la desigualdad económica, que continúa siendo quizás más importante que entonces. Es verdad, eso sí, que hay un presidente afroamericano en Estados Unidos por primera vez en la historia. Sin duda, pero eso no puede ser la única bandera y demostración de que se acabó el racismo. Creo que el aporte más grande que hizo Martin Luther King a los Estados Unidos hace 50 años hoy es que volvió moralmente inaceptable, lo que hoy diríamos políticamente incorrecto, el racismo, y eso no es poca cosa. Sin embargo, basta con mirar en esta ciudad a los dos lados del río para darse cuenta de que no ha parado, ni es una situación que se ha resuelto. El 90% de los afroamericanos en Washington viven al sur del río, donde el desempleo es 22%, cuando el resto de la ciudad o el promedio de la ciudad es del 3,5%, de manera que es una lucha que se continúa peleando hoy, incluso 50 años después. Tengo una reflexión, y es: ¿qué estará pensando Obama hoy cuando está evocando a un líder pacifista cuyo discurso fue un discurso de paz y de tolerancia, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, donde también ganó un premio Nobel de Paz como lo ganó Obama, en este momento cuando está en pie de guerra?
cuando está evaluando la discrepancia que hay entre el pacifismo ideológico y la necesidad de un comandante en jefe de irse a la guerra. Y cuando dicen que mañana piensa atacar a Siria, eso realmente no se sabe. María Luisa Rosell. A mí me viene un poco a la memoria las palabras del congresista Lewis, representante de la Cámara por el estado de Maryland, que es el sobreviviente o el único sobreviviente, tengo entendido, del discurso de ese día, el discurso de Martin Luther King, y que 50 años después va a estar en pocas horas, probablemente ya en camino hacia el monumento de Lincoln, para hacer una reflexión a todos los estadounidenses y en particular a los afroamericanos, porque para él no solamente significa recordar que él tenía 23 años y que estaba al lado de Martin Luther King hablando sobre la necesidad de cambiar el racismo, sobre acabar con el racismo en Estados Unidos, sino también sobre la necesidad de completar lo que acaba de decir Héctor Inmuni, esas brechas, esos gaps, como se dicen en inglés, que hay entre la población blanca en los Estados Unidos y la población negra en los Estados Unidos. Y el hecho de que él recuerde que hay, por ejemplo, en carne propia una serie de afroamericanos que son judicializados de manera incorrecta por crímenes menores y que tienen que vivir unas penas muy largas en las cárceles, lo único que hace es, digamos, complicar mucho más la situación, no solamente en las penitenciarías de los Estados Unidos, sino en general los problemas sociales que trae eso para la población afroamericana. Él fue, uno de sus sobrinos fue víctima de un homicidio que no se esclareció nunca, los responsables del homicidio en contra de su sobrino nunca han sido judicializados, casos como el de Martin Trevor, que todavía están muy a flor de piel, de Trevor Martin, que están muy a flor de piel aquí en los Estados Unidos, donde el culpable básicamente fue exculpado. Es decir, todas esas cosas que todavía, como mencionábamos antes, no han cambiado a pesar de que tenemos un presidente afroamericano en los Estados Unidos. Y es curioso que la frase "tengo un sueño" no estaba en el discurso escrito de Martin Luther King. Después de que él habló unos minutos, una cantante de gospel, de esta música religiosa estadounidense, le dijo "háblales del sueño". Él con la punta del zapato derecho estaba de pie en el atril, con la punta del zapato derecho se rascó la pantorrilla izquierda y empezó con la frase "I have a dream", que se volvió histórica.